Además de todo lo que aprendí, por supuesto, marketing digital, ventas, análisis de datos, hay una cosa muy concreta que aprendí que fue la importancia de las relaciones persona a persona. Creo que la inteligencia emocional es lo que menos se trabaja en los institutos, colegios, universidades, y es una de las cualidades más importantes que necesita cualquier estudiante a la hora de adentrarse en el mundo laboral. Los datos nos decían que este producto concreto, que era como un chalequito para llevar encima de la ropa, justo este mismo año sucedieron los atentados de Londres, en el que una de las personas involucradas pues llevaba un chaleco muy parecido visualmente al que estaba despuntando en otros países de Europa. Pero esto siempre lo cuento en mis clases como un ejemplo de, mira, los datos me dicen esto, pero qué importante es conocer el país y qué importante es conocer los acontecimientos periodísticos alrededor de ese país para el que estás trabajando. Bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast de ENAE Business School, dedicado a dar a conocer a uno de nuestros grandes activos de la escuela, nuestros profesores. Sabemos que el marketing digital ya no va solo de hacer ruido, sino de orquestar una sinfonía perfecta entre datos, creatividad y rentabilidad. Hoy damos la bienvenida a una profesional que ha vivido esa evolución desde el epicentro de la industria. Se incorpora a nuestro claustro del Máster Internacional de Marketing Digital una figura que domina la mentalidad data-driven de Silicon Valley con la exigencia estética del high fashion retail. Hablamos de Inmaculada Reynoso. Bienvenida, Inmaculada. Gracias, Santiago. Tu trayectoria es un recorrido por la excelencia corporativa, excoordinadora de marketing y comunicación de Google en Dublín, donde coordinaste equipos del norte de Europa, y fuiste galardonada como coordinadora de marketing del año en EMEA por tu capacidad para alinear comunicación y objetivos de negocio. Ex responsable de marketing de producto del grupo Inditex, gestionando la estrategia de comunicación para calzado y complementos de Zara.com y más de 100 tiendas físicas en mercados clave como Europa y países mediterráneos. Y ya para, como si esto no fuera suficiente, exdirectora global de marketing de Glen Sus, donde lideraste la internacionalización de la marca en México junto a partners como Prada México. Hoy además eres fundadora y CEO de tu propio proyecto, Respira Project, luego nos comentarás. Inmaculada llega a ENAE para impartir varias sesiones dentro del módulo de comunicaciones de marketing integradas y global branding. Pues Inmaculada, es un lujo tenerte con nosotros. De nuevo, bienvenida. Estamos muy contentos de contar con tu experiencia, con tu conocimiento aquí en ENAE. No sé si quieres añadir algo más de esta descripción de tu trayectoria. Cuéntanos. Bueno, Santiago, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me hace muchísima ilusión estar aquí contigo, estar aquí con la escuela, con los alumnos. Para mí es un placer y tengo muchas ganas de que comentemos. Creo que vamos a hablar de temas muy interesantes, así que pues nada, a por ello. Muy bien. Bueno, empecemos por que conozca un poco más nuestra audiencia. Tienes un perfil híbrido. Yo, mirando tu currículum, la verdad es que es muy fascinante por el hecho de que estudiaste filología y periodismo, pero acabaste liderando estrategias de performance en Google y analítica de ventas en Inditex. ¿Cómo te ha ayudado esa base humanista a entender los datos o cómo crees que al marketing actual le falta alma o le sobra el algoritmo? ¿Qué te parece? Bueno, pues me encanta que me hagas esta pregunta, porque es una pregunta que me hacen muy a menudo. ¿Cómo es posible una filóloga inglesa, periodista, acabando trabajando en marketing digital en Irlanda, ¿no? Bueno, lo primero de todo, siempre digo que me encanta y doy gracias a Irlanda, porque fue el país que me acogió en plena crisis, 2008, cuando en España era muy complicado trabajar para la mayoría de los españoles que nos licenciamos. A mí Irlanda me tendió una mano, Dublín me tendió una mano. Lo que en España sería impensable, es decir, una persona viniendo de una carrera de humanidades, dedicarse al marketing digital, sería impensable en un país en el que los títulos son muy importantes y no tanto los soft skills. A mí Irlanda me tendió la mano y confió en mí. No fui la única persona que entró a trabajar en este mercado tan competitivo con carreras totalmente diferentes. En el equipo en el que yo entré
En Google, pues éramos filósofos, matemáticos, maravilloso. ¿Qué aportábamos? Aportábamos humanidad, aportábamos alma a los proyectos. La formación al final las hacen las empresas, ¿no? Y nosotros somos los que aportamos ese efecto diferencial, esa característica diferencial que hace que podamos hacer bien nuestro trabajo. Así que yo agradecida a mi perfil humanista. Luego, además, en algunos de los roles resultó que la comunicación era muy importante, el inglés era muy importante, el idioma. Así que al final pude poner en práctica pues, todo lo que había aprendido antes de aterrizar en Dublín. Desde luego, para todos nosotros, el conocer a alguien que ha estado dentro de lo que es la empresa de referencia, del mundo del marketing de manera indiscutible, es muy interesante. Y de hecho, quería preguntarte de tu etapa, de esos 4 años que pasaste en Google, eh, ¿qué aprendizaje o qué metodología aprendiste que puedes seguir utilizando hoy en día? Mm. Pues me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque yo en mi etapa en Google aprendí muchísimas cosas. Al final, Google, líder en lo suyo, ¿no? Mundial. Además de todo lo que aprendí, por supuesto, marketing digital, ventas, análisis de datos, hay una cosa muy concreta que aprendí que fue la importancia de las relaciones persona a persona. Y esto es algo que aprendí en aquella época y que no se me ha olvidado. Los grandes deals, ¿no? Los grandes acuerdos con las grandes empresas, los grandes clientes de Google, los cerrábamos charlando, comiendo, desayunando, cenando, cenas con CEOs, eventos con directores de marketing. Esto lo aprendí y no se me ha olvidado, lo sigo empleando a día de hoy porque creo que es fundamental, ¿no? En todo este mundo tecnológico en el que nos vivimos, seguir manteniendo estas relaciones pues cara a cara, ¿no? Bueno, de hecho, eres la prueba de que cualquier persona, incluso alguien desde Murcia, ¿verdad? Es capaz de poder llegar a trabajar en la multinacional de referencia, ¿no? Al hilo de esto, hablando un poco de oye, la formación que podemos tener tanto en Murcia como en España o en Europa en general, en tu etapa de Google, que seguro que tuviste que gestionar equipos multiculturales de personas, grandes equipos, mm, después de esa experiencia, o cuando tú te encontrabas con la contratación de un junior, por ejemplo, ¿qué soft skills, qué habilidades echabas más de menos o crees que alguien que hoy en día, por ejemplo, se puede estar preparando, como nuestros estudiantes, debería cultivar más o debería trabajar más o que no tienen como deberían o son necesarias en este tipo de empresas? Sin lugar a duda, te diría que la inteligencia emocional. Mm. Creo que la inteligencia emocional es lo que menos se trabaja en los institutos, colegios, universidades y es una de las cualidades más importantes que necesita cualquier estudiante a la hora de adentrarse en el mundo laboral. ¿Por qué? Mm. Porque la formación técnica, todos o casi todos la podemos aprender con ciertas aptitudes, perseverancia, pero la inteligencia emocional no es tan fácil. Es autoconocimiento, quién soy, qué quiero en la vida, cuál es mi propósito, me estoy dedicando a algo que realmente a mí me llena, porque esto al final va a tener, digamos, va a desembocar en cómo tú te vas a relacionar con tu trabajo, con tus compañeros y va a determinar el éxito de tu propio trabajo, ¿no? En un futuro. Entonces, sin lugar a duda, inteligencia emocional, si tuviera que hablar de un autor sería Daniel Goleman, lo recomiendo a todos los estudiantes porque sus libros son pura maravilla. Es la Biblia, ¿no? De la inteligencia emocional. Es la Biblia y todo empresario debe leer a Daniel Goleman, así que lo recomiendo, sin lugar Totalmente a de duda. acuerdo. Sí, sí, libro de cabecera. O lo que sea un Eso fondo de es, armario sí, de biblioteca. sí, Muy bien. Bueno, saltaste de Google a otra pequeña empresa, ¿verdad? A sí, Inditex. sí, sí, sí. Gestionando la comunicación de 117 tiendas y el e-commerce de Zara, nada más y Mm. nada menos. Mm, además, en un mercado tan exigente como Europa y países mediterráneos. Eh, ¿Cómo se puede llegar a gestionar la coherencia de Mm. marca cuando tienes tantos puntos de contacto? Es muy difícil.
Lo primero, la diferencia entre puntos de contacto, ¿no? Yo en mi caso tuve la oportunidad de gestionar tanto tiendas físicas como canal online, ¿no? Este es el principal reto, porque no solo en Inditex, en Zara, sino muchísimas marcas, ahora menos, pero sobre todo hace unos años, los equipos estaban divididos o por tienda física o por canales digitales, ¿no? Al final era esta la manera, la dinámica de los diferentes equipos. Entonces esto ya lo hace un reto totalmente, porque muchas veces estos equipos, cada uno va por un lado, incluso a la hora de comunicar. A nosotros nos pasaba que a lo mejor en tienda física, te pongo ejemplo concreto, ¿no? De Ujú. cómo hacíamos en Zara. Tienda física quería potenciar unos productos determinados en tienda física, en un escaparate, que todos sabemos que es la principal manera, el principal método de mostrar el producto, ¿no? Al consumidor. Sin embargo, los equipos de online, pues quizá en la página web, en la home de la web o en la subhome, promocionaban otro producto. Esta es la principal barrera que tuvimos que romper, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo integramos la comunicación, sobre todo a nivel de producto, para lanzar el mismo producto en un solo mercado a la misma vez, Ujú. tanto en un canal como en otro, ¿no? Esto lo conseguimos haciendo gracias a las personas que teníamos de puntos de contacto en cada uno de los países. Sin estas personas de punto de contacto, los country managers o directores de país, hubiera sido imposible. Estas eran las personas que nos ayudaban a filtrar nuestro mensaje, el que queríamos dar, pues, por ejemplo, en Europa, Ujú. sobre un producto concreto de Zara. Estas eran las personas que nos ayudaban a bajarlo a tienda, a bajarlo al pie de calle. Y había que trabajar mucho la comunicación, sobre todo comunicación escrita, porque son muchas tiendas, muchas interpretaciones. Entonces, en este momento, el tener una guía, un plan, cómo lo quiero hacer, ¿no? Cómo quiero que aparezca este producto en tienda, cómo quiero que este producto aparezca en la página online. Esto al final es visual merchandising, ¿no? Pues guías muy concretas de cómo quiero esto es lo que hacía que funcionara bien. Claro, establecer unas pautas. Unas pautas, eso Sí. es. Ujú. Unas pautas y tener en el país siempre a unas manos y unos pies que fueran las que se aseguraran de que eso se llevara a cabo. Porque claro, nosotros desde aquí, desde Tempe en concreto, desde Alicante, podríamos cantar misa, pero claro, a ver, pues no sé, en una tienda de Londres, por ejemplo, cómo se interpretaba esa información. Pues el director de tienda en estos casos, un rol fundamental. Claro, de hecho, puede ser, o podrías encontrar algún ejemplo en el cual los datos te dijeran una cosa y sin embargo la cultura local de un país o tienda determinada eh, hizo que cambiara lo que te dijeran los datos. Muy interesante esta pregunta. Es verdad que por lo general los datos no suelen equivocarse. Los datos al final son datos de venta, datos de lo que el Son consumidor objetivos. está, son objetivos, lo Mm. que el consumidor está demandando en cada uno de los países. Pero sí que es verdad que hay temas culturales y luego hay temas también estacionales o temas relevantes a nivel periodístico. Y te voy a contar un ejemplo que nos pasó en Reino Unido. En este momento yo no llevaba el mercado, pero sí una compañera mía y lo vivimos todos, ¿no? Al final te involucras, ¿no? Cuando hay un asunto relevante en algún país concreto relacionado con el producto que vendes. Y nos pasó que los datos nos decían, esto fue en 2019, los datos nos decían que había un producto concreto que se vendía muchísimo en los países donde se hizo test, ¿no? Ujú. España, por ejemplo, es uno de los primeros países en los que se prueban, ¿no? Las empresas españolas, en este caso Zara. Los datos nos decían que este producto concreto, que era pues como un chalequito para llevar encima de la ropa, se vendía muchísimo, ¿no? Estaba despuntando en ventas, había salido en pasarela meses anteriores, creo que algún influencer se lo había puesto, entonces estaba despuntando. Dijimos, bueno, vamos a lanzar esto pues, al resto de países, incluido Reino Unido. ¿Qué pasó? Justo este mismo año sucedieron los atentados de Londres, Mm. de la torre, del puente de Londres, perdón, en el que una de las personas involucradas pues, llevaba un chaleco Wow. muy parecido visualmente al que estaba despuntando en otros países de Ujú. Europa. Claro, nuestra intuición nos decía que esto igual no era... Es decir, tenemos unos datos que nos dicen que esto se vende muy bien, son top ventas, pero había un tema cultural y específicamente sensible que nos hacía dudar. Al final,
el chaleco salió, porque esto son procesos muy complejos. Ojalá pudiéramos decir en el Sí, momento no quiero que mañana salga a par la venta. máquinas y ya está, Claro, ¿no? pero hay muchos equipos, muchas tiendas y esto salió adelante. Y es verdad que ese día en el que salió, efectivamente, los clientes de Zara asociaron el chaleco con lo que estaba ocurriendo y desgraciadamente pues recibimos comentarios Negativos. negativos. La pena es decir, muchos clientes pensaron que había sido algo a propósito, que estábamos aprovechando y para nada. No. Esto es una máquina que se teje con muchos meses de antelación y por desgracia pues no se puede parar. Pero esto siempre lo cuento en mis clases como un ejemplo de, mira, los datos me dicen esto, Mm. pero qué importante es conocer el país y qué importante es conocer los acontecimientos periodísticos alrededor de ese país para el que estás trabajando. Desde luego, desde luego. Hay que Ujú. estar siempre informados. Todas las mañanas hay que leer las noticias. Totalmente. Muy bien. Bueno, uno de los hitos impresionantes de tu carrera es la implantación de una estrategia omnicanal en Corea del Sur con un aumento del 60% de ventas vía app. Corea sabemos que es un país, un mercado hipertecnológico. Muchas de las tendencias vienen de ahí, son punteros en tecnología, eh, son muy avanzados. ¿Qué aprendiste del consumidor coreano que deberíamos estar ya aplicando aquí en Europa o en España? Pues lo aprendí todo. Lo aprendí todo. Yo coreana no soy, creo que esto es evidente y lo tuve que aprender todo desde el principio. Tuve la suerte de tener un equipo maravilloso in situ en Corea que me apoyaban. Ellos eran los que me daban esos insights, estos directores de tienda, los que hablábamos, eran los que me daban esos insights de lo que estaba pasando allí. Yo al final estaba aquí en España. Y, y al final lo que ocurre con estas cosas es que aprendes del mercado, aprendes de lo que está ocurriendo y en el caso concreto de Corea te das cuenta que, por ejemplo, las aplicaciones en los móviles no son un canal más de comunicación, es el canal. Es el canal. Ellos están, como bien decías, tecnológicamente muchísimo más avanzados. El cliente y el consumidor espera que te comuniques con él de manera rápida, eficaz, no solo para la venta, también para la fidelización. Entonces, las marcas que consiguen estar a la vanguardia de esto son las que tienen éxito en este tipo de países. Claro, ¿no? Sabemos que en este mundo globalizado, y hablando del marketing o marketing digital, pensamos que todos los mercados se comportan de la misma manera y nada que ver. O sea, no es para nada se puede comparar el mercado español con el mercado británico, el mercado estadounidense, el comportamiento de compra, en cómo funciona el usuario. O sea, hay una distancia, no solamente geográfica, sino también en esa cultura, ¿verdad? De la compra online, de la confianza del consumidor. Y es muy importante saber a qué mercado te diriges y esas diferencias culturales para poder adaptarte, adaptar tu estrategia y realmente pues, ser eficaz. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En España, por ejemplo, con este tema estamos un poquito más fragmentados. Por supuesto, la penetración de la digitalización está súper avanzada. Todos hoy en día usamos un dispositivo móvil, pero es verdad que a nivel de uso estamos un poquitín por detrás. Entonces, bueno, está bien aprender otros mercados. Muy bien. De Inditex, el gigante de la moda rápida, pasaste a Glen Sus, calzado de lujo, artesano y a medida. El ciclo de venta y el cliente totalmente distintos. Nada que Esa es la ver, antítesis total. nada. ¿Cómo cambia esa estrategia de captación cuando no compites por precios, sino por exclusividad Mm. y por experiencia? Bueno, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque para mí a nivel profesional fue todo bueno, no un shock, porque esto al final Un cambio un radical. cambio radical, claro, yo tuve que cambiar totalmente mi manera de trabajar, mi manera de relacionarme con los equipos y entender este nuevo cliente al que me enfrentaba, ¿no? En esta nueva etapa yo me enfrentaba a un cliente de lujo, un cliente que busca exclusividad, que busca calidad y sobre todo un cliente con alto poder adquisitivo. Entonces aquí es cuando dices, bueno, em, ¿cómo puedo acercarme a este cliente? ¿Cómo puedo llegar a él y hacerle entender y ver que el producto que yo que tengo en mis manos es el mejor producto, ¿no? que podrías tener?
Entonces, al final, la estrategia cambia radicalmente y sobre todo se centra, yo te diría que el 100% en tienda. Con Inditex también, es súper importante, por supuesto, estrategia de localización de tiendas, de flagships, pero en el caso del lujo es mucho más todavía, porque ya creamos experiencias en tienda. Ah. Ya queremos que el cliente esté en tienda, se sienta a gusto. Nosotros, además, en el caso de Glen Shoes, hacíamos calzado a medida. Entonces, hacíamos toda una ceremonia de venta en la que el cliente se sentaba tranquilamente, le dábamos pues, un café, unas galletitas, le medíamos el pie con tranquilidad, un trato exclusivo, por ejemplo, clientes que a lo mejor venían fuera de España, ¿no? Pues mucho cliente latinoamericano, bueno, pues te llevamos las compras al hotel, o es un cliente totalmente diferente y una estrategia de approach, vamos, muy diferente. Totalmente distinta, ¿no? Bueno, de hecho, llevaste la marca Glent a México de la mano de un partner como Prada. Para nuestros alumnos, nuestro máster es un máster internacional en marketing digital y tienen que aprender a pensar en cómo internacionalizar sus proyectos. ¿Por qué se eligió México? Si puedes contarnos, y cuán de difícil supuso la entrada en el sector del lujo en Latinoamérica para una marca española. Bueno, en este caso yo también me llevé otra sorpresa, como me pasó con Corea, mercados que yo no conocía. Yo no he llegado a estar ni en México ni en Corea y sin embargo gestionaba los mercados desde España. Y una de las sorpresas que me llevé era el amor que tienen los mexicanos por el producto español. Para el mexicano, el producto español es símbolo de estatus. Para un mexicano, llevar una marca española significa calidad, lujo, estatus, cultura. Entonces, desde este punto de vista es muy fácil. Por eso México es uno de los principales mercados que eligen las marcas españolas para empezar a internacionalizarse. El idioma, por supuesto, el entendernos Claro. con nuestros hermanos, es maravilloso, y la producción también, evidentemente. El tener allí un equipo logístico potente que pudiera surtir, ¿no? a las diferentes tiendas. En México esto fue clave también. Bueno, de hecho, estoy viendo los números impresionantes. Lograste un 74% de aumento de citas referidas y un 44% de reactivación de clientes. De hecho, en marketing digital siempre estamos muy obsesionados con la captación, 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 y a veces olvidamos lo importante que es no que un cliente te conozca, sino que cuando te ha conocido repita contigo, que es la fidelización, ¿no? ¿Podrías contarnos algún ejemplo de alguna acción o estrategia que aplicaras en este caso? Ujú. Bueno, la fidelización, sin lugar a dudas, es la gran olvidada. Sin embargo, en lujo es la más importante, porque es la que te va a permitir, como marca y como empresa, tener estabilidad a lo largo del tiempo. Un cliente contento, un cliente que está feliz, que está satisfecho con el producto que ha comprado, es un cliente que no te va a fallar, sobre todo en lujo, ¿no? Cuando confían en ti, confían en el producto, en la calidad, cómo vienen a pedirte consejo, a pedir asesoramiento. Suelen ser personas muy ocupadas también, y que realmente necesitan este asesoramiento, ¿no? Entonces yo diría que el primer paso es entender que hay que hacer una segmentación de los clientes que tienes en tu base de datos. Esto podría parecer muy obvio, pero hay marcas que no lo hacen, o efectivamente, como tú bien decías, están tan centradas en la captación que no llegan, ¿no? a dedicar ese espacio a la fidelización. Entonces, lo primero es segmentar, es decir, bueno, de mi base de clientes, cuáles son clientes, qué clientes son activos, que han tenido una compra reciente, actual o reciente, cuáles están dormidos, esos clientes que a lo mejor, pues no sé, compraron hace unos meses pero no han vuelto, y cuáles están súper dormidos, que a lo mejor hace años que no vienen, pero hay posibilidad de reactivarlos, ¿no? Porque son clientes que en su día estuvieron contentos con la compra. Entonces, una vez que tienes claros estos segmentos, es muy importante definir qué estrategias vas a hacer para cada uno de los segmentos, que evidentemente van a ser estrategias súper diferentes. Ese cliente que a lo mejor no ha comprado en 5 años, seguramente necesite una estrategia de activación
mucho más potente que el cliente que ha comprado hace 3 meses. Nosotros como hacíamos era, bueno, pues a lo mejor los clientes que han comprado recientemente, pues a lo mejor les regalábamos algún descuentito en algún producto extra, poco descuento, que en lujo ya sabemos que los descuentos no siempre son algo positivo. Algún detalle con ellos, por ejemplo en calzado, ellos valoraban mucho cuando les regalábamos una limpieza de calzado, por ejemplo, tener a una persona que les limpiara los zapatos o reparación del calzado, que esto mucha gente no lo sabe, Esos pero detalles, ¿no? los zapatos se pueden arreglar y se pueden rejuvenecer, ¿no? Ujú. El cliente que a lo mejor llevaba más tiempo sin venir, pues a lo mejor le llamábamos por teléfono o incluso le invitábamos a un evento, algo exclusivo, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las estrategias que a nosotros nos funcionaron muy bien. No, siempre hay que intentar sorprender al Ujú. cliente dándole lo que no espera. Claro, Eso es claro. lo que va a crear ese Eso recuerdo de es, el marca recuerdo. y sobre todo la fidelización, Ujú. ¿no? El sentirte especial. Eso es. Conocemos muchos casos dentro del mundo del marketing. Es complicado porque muchas veces dentro de la vorágine de las estrategias, sobre todo hablamos antes de captar, 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 y es súper importante pensar en ese cliente que ya ha confiado en ti y tratar de devolverle parte de esa confianza, al menos en la medida de las Eso posibilidades. es. Sí. Muy bien. Bueno, supervisaste apertura de tiendas o aperturas dentro del Corte Inglés, algunos de los más importantes de Sí. España, como en Goya o en Pozuelo de Alarcón. Em, con todo, ya sabemos lo que sucede alrededor del retail. ¿Consideras que sigue siendo importante tener un espacio físico, en este caso dentro de un gran centro comercial, o para la venta o es más para hacer marca? Mm. Yo te diría que para las dos. Ujú. Para las dos. Viniendo del mundo digital, debería de contestarte lo contrario, pero te tengo que decir, después de mi experiencia, después de haber abierto tantas tiendas con Zara y luego mi experiencia con Glen Sus, que la tienda física es fundamental y súper complementaria con la tienda online. Tendemos a hablar de 2 canales diferentes, que en realidad son 2 canales diferentes, pero el consumidor es el mismo. El consumidor busca en casa, online, y luego va a tienda a finalizar la compra, o al revés. Muchas veces va a tienda, se inspira sobre un producto y luego vuelve a casa por la noche después de cenar y finaliza esa compra. Entonces, a mí me gusta tratar al cliente como una sola persona que utiliza diferentes canales y que utiliza tanto la tienda física como el canal digital para inspirarse. Vaya. Bueno, dentro del máster impartes el módulo de comunicaciones de marketing integradas y global branding. Y bueno, sabemos que en marketing está siempre otra de las eternas luchas, ¿verdad? O dualidades, reside en el hecho de la inversión que trae retorno demostrable o la inversión no demostrable en branding, ¿verdad? En la cual no vamos a ver ese ROI, o por lo menos no directo, y siempre es complejo poder dirigir el presupuesto correcto a cada una de esas estrategias, sobre todo aquella que no tiene esos resultados que la avalan, ¿no? Sin embargo, al final, bueno, por ejemplo, en el mundo del SEO siempre luchamos por posicionar por una palabra clave. Sin embargo, uno sabe que ha hecho un buen trabajo SEO cuando consigues lo que pasaba en Zara, por ejemplo. La gente no busca pantalones baratos en Google, busca pantalones de Zara. O Claro, sea, busca la marca. claro. Y en realidad ese es el objetivo máximo que se busca dentro de cualquier estrategia de marketing. ¿Cómo enseñas a tus alumnos dentro del módulo a defender esa inversión en marca que sabemos que no vamos a poder demostrar? Qué interesante y qué real, porque Sí. esto se da en el día a día de las empresas y esto es muy importante que los alumnos lo sepan de antemano, ¿no? A la hora de enfrentarse a eso. Yo te voy a responder con un nombre. Si yo te digo Coca-Cola, ¿qué Claro. se te viene a la cabeza? ¿Refresco? Es un refresco, pero mucho más. Son emociones, son sensaciones. En Navidad, Coca-Cola
nos ilusiona a todos con esos anuncios tan maravillosos, ¿no? Al final, la imagen de marca es el recuerdo, es la imagen que nosotros tenemos, ¿no? de una marca en concreto. Yo le diría a ese director tan empeñado en generar performance, que es totalmente comprensible, todos tenemos objetivos que cumplir, le diría si, igual que cuando estás en familia, en amigos, nos suele importar mucho qué opinan de nosotros, qué piensan de nosotros, caeremos bien, caeremos mal. ¿Por qué para ti mismo sí que piensas esto y te haces estas preguntas, pero no para tu marca? Mm. Entonces, yo creo que es muy importante preguntarse, ¿qué opinan de mi marca? ¿Qué dicen de mi marca? ¿Cómo estoy posicionado en la mente de los consumidores? Y a partir de ahí decir, bueno, ¿cómo mido esto? Porque claro, al final hemos dicho que es muy importante medir y un responsable de marketing tiene que poder justificar una acción de branding, por ejemplo, ¿no? Aunque no tenga retorno. Bueno, pues vamos a hacer un estudio, vamos a analizar, por ejemplo, los posts que se han comentado en redes sociales sobre mi marca. ¿Cuánto odio hay en esos posts, por ejemplo, sobre mi marca? ¿Cuántas palabras bonitas hay? Análisis de sentimiento. Un análisis de sentimiento, por ejemplo. ¿Por qué no volver a los focus groups? Que esto se hacía muchísimo el marketing de toda la vida y a mí me encanta y debería de seguir haciéndose. Vamos a sentarnos, vamos a hacer entrevistas reales. ¿Qué opinas tú de esta marca? ¿Qué te parece, ¿no? Compilar toda esta información y si realmente hay resultados preocupantes, esto es lo que ha de presentarse, ¿no? al CEO de una empresa y explicarle por qué es necesario hacer una inversión en branding que no va a tener retorno directo. Los test A/B, por ejemplo, son súper interesantes. Bueno, pues a lo mejor no hay presupuesto para hacer una gran campaña de branding. Bueno, vamos a hacer un pequeño test A/B, quizá digital, branding digital, a ver si con esta manera conseguimos mejorar esta percepción de marca, ¿no? Yo tiraría por ahí. Ese sería el consejo que le daría a los alumnos. No, está claro que el objetivo final es que el producto se convierta en la marca. Claro. Conocemos muchos claro. ejemplos, Eso es. como la crema de cacahuete, que Bueno. no voy a decir marcas, Sí. pero que todos asociamos, o los yogures, que los nombramos por el nombre de la marca. Claro. Porque la marca ha hecho un buen trabajo Eso y al es. final ha conseguido que efectivamente no se busque el producto, se asocie a esa marca, ¿no? Además también, tú lo has comentado, aunque no hay un retorno directo, igual de medible que en una campaña, por ejemplo, donde puedes ver las conversiones, o el tráfico, cualquiera de las métricas que nos pueden ayudar a demostrar ese retorno, pero sí hay señales. Hay señales, como te has indicado, pues buscar comentarios, si aumenta tu share of voice, por ejemplo, o también, ¿por qué no?, el poder evitar males mayores. Claro. ¿Cuántas veces se puede evitar una crisis de reputación porque estás trabajando en la marca, detectas esos comentarios negativos y puedes evitar que esa bola se haga grande, que cuando se dispara ya sabemos que las consecuencias son, bueno, mucho más gravosas para la empresa, mucho más difíciles de remontar. Bueno, en el mundo del marketing siempre estamos expuestos a eso, sin más hoy en día, ¿no? Con lo cual... Y comparar, Santiago, yo añadiría comparar. Es que sí se puede medir el branding. Sí se puede medir. Vamos a medir cómo estaba el sentimiento de marca antes y después de la acción. ¿Funciona? No, absolutamente de acuerdo. Bueno, relacionado con la marca, muchas veces tenemos que trabajar muchos canales diferentes. Además, cada canal tiene sus propias características. Incluso a lo mejor hay equipos que se encargan, pues se focalizan en determinados canales. Todo esto hace que se corra el riesgo de dispersar ese mensaje, esa comunicación que debe ser homogénea. ¿Te has enfrentado a este problema y cómo lo has solucionado? Sí, lo he vivido en uno de los equipos donde la formación que teníamos, las personas que trabajamos en online, era bastante diferente de los que se habían formado en tienda física, ¿no? Y esta es la principal barrera, o sea, cómo está la casa construida dentro, ¿no? Yo creo que en el momento en el que internamente empiezas a entender
el concepto que comentábamos al principio de la entrevista, ¿no? Que el consumidor es uno solo, que el consumidor no consume de manera lineal, que el consumidor va y viene, el online impulsa el offline impulsa el online. Una vez que los equipos entienden esto, es muchísimo más fácil de llevar a cabo. Entonces yo diría que esa es la clave, la formación interna, ¿eh? Porque muchas veces hablamos del consumidor, pero el problema lo tenemos nosotros. Sí, el cliente interno, que se le llama también. El cliente ¿no? interno, sí. Es Sí, la sí. principal barrera en muchas ocasiones. Totalmente de acuerdo también. Estamos coincidiendo en muchas Sí. cosas. Bueno, otro aspecto fundamental dentro del marketing, ya sabemos, es la medición y la medición, pues esas métricas fundamentales, esos KPIs, son los protagonistas. Em, otro de los grandes problemas dentro de la medición actual son también muchas veces yo me sorprendo del desconocimiento que hay de los modelos de atribución, porque eh, demasiadas veces asumimos lo que nos da una herramienta X por defecto y pensamos que esa atribución es pues, la normal. En este caso, por defecto pensamos que es el último clic, ¿no? Pero eso funciona, sabemos, cuando es un producto de compra impulsiva, de bajo ticket, medio, y sí podemos encontrar una atribución entre el último clic y esa conversión, pero sin embargo ya cuando sales de ese espectro, la cosa cambia completamente. Yo lo sé bien, por eso por el sector del posgrado, evidentemente, ahí la atribución es una de nuestras grandes pesadillas, porque cuando un ciclo de compra de clientes puede superar 6 meses, olvídate de la atribución, por lo menos la que te dan las herramientas convencionales, ya tienes que buscar otro tipo de soluciones, pero ¿qué le dirías a estos marketingianos o a los estudiantes que tenemos en el máster en referencia a este tema? Bueno, les diría, lo hemos comentado antes, que el comportamiento de compra del consumidor no es lineal, ya lo sabemos, que quedarnos solo con esa atribución final sería como quedarnos con el final de la película, es que nos lo hemos perdido todo. Además, este sistema de atribución, de quedarnos solo con lo último, penalizaría otros sistemas, otras estrategias de marketing, como por ejemplo las de descubrimiento, ¿no? Que yo les llamo, que es pues cuando el consumidor descubre un producto, por ejemplo, a través de un influencer en redes sociales. Esto nos guste más o nos guste menos, funciona y es así. Y este sistema, por ejemplo, quedaría penalizado teniendo solo en cuenta ese último clic, ¿no? Así que yo siempre digo que es muy importante tener el full picture de todo, entender bien a tu cliente. Muchas veces cuando los datos nos despistan, porque a veces por desgracia pasa, tenemos datos fragmentados que no sabemos cómo encajar, vamos a la persona, vamos a hacer entrevistas, vamos a entender qué está pasando realmente. Y a partir de ahí, pues intentar con los poquitos datos o los datos que tenemos fragmentados, intentar escalar, evidentemente, con el uso de la IA, por ejemplo, que ahora está tan en vogue, y intentar tener esa full picture. Súper importante entender lo que hace el consumidor y a veces de verdad es tan fácil como coger el teléfono. Claro, hay que salir también del digital, ¿no? Un Esto, claro, esto es muy del lujo, ¿eh? Yo entiendo que esto Sí. hay ciertas marcas o ciertos nichos de mercado que no es posible, pero yo invitaría a los alumnos a que hicieran este cambio de paradigma, sobre todo en este momento en el que la IA está despuntando tanto, Sí. pero ¿qué pasa con la opinión real de la persona que ha comprado tu producto? Probablemente no demasiado tiempo sea lo que nos diferencie de la inteligencia artificial. Es que van por ahí los tiros. Ese las contacto emociones. humano que consiga insights que una que la IA no llegue. no va a encontrar jamás, ¿no? Esto es. Súper interesante. La verdad es que este tema daría para... Esto daría para otro muchos podcast. podcasts, Sí, no solamente otro más. Bueno, para ir finalizando, Directiva CEO. O sea, en 2025 has lanzado tu proyecto, Respira, un proyecto orientado en el bienestar de la mujer. Bueno, cuéntanos un poquito de esto y una vez que nos pongas contexto, me gustaría también que nos dieras tu impresión de cómo salir de esa zona de confort de estar en una multinacional
a realmente emprender y enfrentarte pues, a todos los retos que supone esto, ¿no? Pues bueno, Respira Project al final nace de una manera casi orgánica. Tantos años dedicada a la multinacional, mucho estrés, mucho ajetreo, mucho evento y de alguna manera yo sentía que necesitaba pues conectar conmigo, ¿no? Y tenía como un propósito muy claro que era decir, bueno, ¿cómo puedo? Yo tuve muchos aprendizajes a lo largo de mi carrera y sentí en un momento determinado la necesidad de decir, ¿cómo puedo yo compartir todos estos aprendizajes, ¿no? Sobre bienestar, sobre todo en el entorno ejecutivo, con otras personas? Y de ahí nace Respira Project, somos una plataforma de bienestar. Nos centramos efectivamente en la mujer y en ayudar a las personas y sobre todo en el entorno ejecutivo a gestionar mejor pues, el día a día, a gestionar mejor pues, el estrés y los retos del día a día de las empresas. Y me preguntabas que qué tal, ¿no? Ese cambio Sí. de la multinacional. Pues mira, yo estoy muy contenta, maravilloso. Al final, después de tantos años dirigiendo la estrategia de marketing de otras marcas, me hacía muchísima ilusión decidir la estrategia de marketing de mi propia marca, poder tomar mis propias decisiones y seguir mi intuición, que la intuición es muy importante, seguirla. Y la verdad que no conozco a nadie que esté trabajando siguiendo su propósito y le vaya mal. Bueno. Entonces estoy muy motivada. Sí que es verdad que he hecho en falta el trabajo en equipo de la multinacional. Al final, el tener un equipo en el que apoyarte, confiar. Es verdad que el mundo del emprendimiento, sobre todo al principio, es muy solitario. Esto es verdad. Pero bueno, estoy muy motivada y con muchísimas ganas. Estoy convencido que te va a ir muy bien. Bueno, para cerrar, tienes delante los alumnos de nuestro máster internacional en marketing digital, mención inteligencia artificial. Y si pudieras condensar todo tu aprendizaje y experiencia en una lección que pudieras decirles, ¿qué podrías comentarles? Seguramente les diría que siguieran su intuición. Porque es que los manuales de marketing nos dicen tantas cosas, Santiago, pero es que luego está la realidad, está el día a día. Y tenemos una cosa que se llama intuición y es verdad que cada vez hay más estudios que demuestran que hay algo de la intuición, Que todavía no que conocemos, no ¿verdad? conocemos, esto no, pero sí que es verdad que ya hay estudios que van demostrando que según sensaciones que tú vayas teniendo en el cuerpo sobre diferentes temas a la hora de tomar una decisión importante, por ejemplo, ¿no? Dentro de una empresa, hay algo que te dice que esto no, o que esto sí. Seguir la intuición siempre. Sí, es como si fuera un algoritmo oculto que todavía Lo no tenemos todos, comprendemos, no lo comprendemos, que lo hemos visto comprenderemos. muchas cosas, no hemos conectado todavía esos Hay algo ahí. puntos ahí, pero sin tener el racional detrás, algo nos dice Está. que eso es sí o eso es no. Y esto va por encima de cualquier manual de marketing. Genial, Siempre. extraordinario. Bueno, muchísimas gracias, Gracias a Inmaculada. ti, Ha Santiago. sido un placer, un honor tenerte a ti en este podcast. Por supuesto, dentro del máster vas a empezar tu clase enseguida. Y bueno, pues a nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de conocimiento de nuestro claustro de profesores. Si os ha parecido interesante esta visión sobre cómo equilibrar el performance de la construcción de marca, os invito a profundizar más. Tenéis el enlace con toda la información sobre nuestro máster y el programa Inmaculada en la descripción de este vídeo. Y como siempre, si os ha aportado valor, pues ya sabéis, darle a like, suscribiros al canal para no perderos ninguna de las próximas entrevistas que tendremos con líderes del sector. Y dejamos un comentario. ¿Soy más de branding o de performance? Os leemos. Soy Santiago Fulquier, esto es ENA Business School. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.